Hola a todos, soy Tron777 y me gustaría hablarles de 3 curiosidades que me dejó este manga 84. Algo muy interesante que sucede es que cuando Monaito les creó unas ropas nuevas a Goku y Vegeta, cada uno con su respectivo estilo, respecto al de Goku realmente no hay ningún problema pues Monaito ya conocía esta ropa de Goku y por eso podía recrearla, sin embargo en el caso de Vegeta, sucede algo muy extraño pues Monaito siempre vio a Vegeta con su armadura de combate y jamás lo vio con este diseño de ropa el cual simplemente había aparecido en la saga de Majin Buu. ¿Cómo es que Monaito conocía este tipo de ropa que Vegeta le gustaba tanto utilizar? ¿Acaso Monaito puede leer la mente de otras personas o es que simplemente el maestro Toyotaro no decidió ponerle este diseño porque le pareció que se veía más mejor? 2. La siguiente curiosidad. Es posible que nunca volvamos a ver a Vegeta con su armadura de combate. Ciertamente este es uno de los datos más interesantes e importantes de este capítulo del manga, pues resulta que Vegeta ahora viste una ropa que no es de acorde con la de su armadura. Tras esto probablemente lleguemos a los eventos de la próxima película Dragon Ball Super Hero y tras esto ya llegaríamos al final de la saga Z, la cual pudimos ver hace ya bastantes años. Por lo tanto podemos concluir una cosa: es altamente probable que no volvamos a ver a Vegeta con su ropa de combate ni su armadura Saiyajin nunca más, lo cual ciertamente es nostálgico, pero lo cierto es que Dragon Ball evoluciona y estos personajes también deben hacerlo. 3. El increíble sentido del oído de Oil. Ciertamente este combate es seguido atentamente por los miembros de la familia Hita. Durante todo este combate Maki estuvo preguntando varias veces a Oil sobre las transformaciones y los poderes de los Saiyajin y podemos decir que Oil realmente conocía un poco de estas transformaciones, de hecho incluso conocía sus nombres, pero una cosa bastante interesante es que durante toda la batalla entre los Saiyajin y Grenoble Oil se mantuvo oculto a una distancia bastante prudente. Pero entonces, ¿cómo es posible que pudiera escuchar los nombres de estas técnicas? Pues la respuesta sería una sola y es que la raza de los Hita tendría un excelente oído. Algo muy parecido sucede con Picoro pues los Namekusein también poseen un oído muy sensible, motivo por el que pueden escuchar las conversaciones de otras personas a muy grandes distancias. 4. Goku Ultra Instinto versus la energía Hakai. Al momento en el que Vegeta deja solo a Goku con la energía Hakai, esto me dejó algo sorprendido ya que el Hakai, todo con lo que hace contacto, debería eliminarlo completamente de la existencia, aunque muy posible esto se deba a la energía divina de Goku al grado de Ki divino suficientemente para que no haga efecto en nuestro querido Saiyajin, o también puede ser porque Goku ya al conocer algo de esta técnica pueda controlarla por un tiempo. Qué pena con todos ustedes, sé que dije 3 curiosidades pero se me fue una de más y les agradezco mucho por su visita y mi Dios me los bendiga. Nivel Ultra Instinto.